¿Qué tienen que ver las personalidades con los tipos de mamás? ¿Qué tan sana soy como mamá? ¿Hasta dónde entra la mamá perfeccionista? Tú no eres amiga de tu hijo. Tú puedes Sí, ser una mamá comprensiva y amorosa. ¿Qué tanto ayuda a la mamá amorosa a formar hijos así? Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Claro, pero a tus amigotas sí les vas a hacer caso, ¿verdad? Pero un día vas a ser madre y me vas a comprender. Entiende, esto me duele más a mí que a ti. Soy tu madre y me respetas. ¿Te suenan estas frases? ¿Alguna vez tu mamá te dijo alguna de estas frases en tu vida? O mejor aún, ¿hoy te visualizas repitiéndolas día con día a tus hijos? La maternidad es el lugar donde todo amor comienza y termina. Es un viaje, no un destino. Una madre entiende lo que sus hijos necesitan sin que ellos le digan una sola palabra. El amor de una madre no reconoce imposibles. La maternidad es una bendición. ¿Cómo están? Bienvenidas todas a Como Tú Ninguna Podcast, episodio número 3. Y el día de hoy vamos a hablar ¿qué tipo de mamá eres? Yo no sé ustedes, pero estoy segura que aquí vamos a descubrir mucho de nuestra personalidad, quizás mucho también de la personalidad de nuestras madres, quienes nos moldearon, nos educaron y de las cuales, pues, seguramente traemos cargando muchas cosas, buenas, malas, eso ya lo veremos con nuestra experta invitada el día de hoy. Se las voy a presentar, pero quiero saludar a Mitzi, a Cris, mis compañeras el día de hoy. ¿Cómo ven este tema, chicas? ¿Cómo están? Ay, muy bien, muy emocionada por... Quiero saber qué tipo de mamá soy y en la que me quiero convertir también. Sobre todo, claro. Ay, bueno, yo súper contenta de tener una invitada especial, Blanquita, y sobre todo de todas las amigas que disfrutan escucharnos en Spotify, vernos en YouTube y a través de todas las plataformas Como Tú Ninguna Podcast, segunda temporada. Y yo también ando media nerviosa de ver si, según yo, dije, no, yo no voy a ser así cuando sea mamá. A ver si ahorita me das mis pedradas, Blanca. Bienvenida. Gracias. Oigan, les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Blanca Gómez Carras, es presidenta de la Asociación de Tanatología en el estado de Michoacán, en México. Es psicoterapeuta y actualmente se dedica a la práctica clínica y es docente de diferentes diplomados de la Universidad La Salle, Campus Morelia, y entre ellos el diplomado de Eneagrama de la Personalidad. Así que le damos un aplauso, Blanca. ¡Bravo! Gracias por estar aquí. Gracias por la Gracias. invitación. Oye, Gracias. Blanca, pues vamos a arrancar. ¿Qué tienen que ver las personalidades con los tipos de mamás y con la educación de nuestros hijos? O sea, ¿cómo unimos eso? Mira, la personalidad se va conformando de los 0 a los 12 años. Esa personalidad es fija. Durante toda la vida voy a ser ese tipo de eneatipo. El eneatipo son 9 tipos diferentes de dar respuesta a la vida. Ante una situación, todos respondemos diferente, ¿sí? ¿Qué responde? Mi personalidad, ¿sí? ¿Qué aprendí? Pues lo aprendí principalmente de mamá. Lo aprendí en casa, pero principalmente de mamá. Y eso se fue construyendo y fue la forma, es el traje que yo me pongo para salir a la vida. Y desde ese traje, si mi traje es azul, voy a responder azul. Y si es verde, voy a responder verde. Ok. ¿Cuántos tipos de personalidades hay? Son 9 dentro del eneatipo. O sea, si nos vamos a la parte de la psicología, es otra forma de definir las personalidades. Pero desde el eneagrama, por eso es enea, son 9 eneatipos de formas de responder y de abordar la vida, ¿no? Y sobre todo de tener herramientas para poder, ¿cómo te digo? Como, no sé si abordar las dificultades, porque la parte fácil, esa se va dando solita, pero cuando yo digo, estoy contra la pared, ¿qué hago? Pues respondo desde esa construcción que hice. Ok. Pues, ¿qué tal si arrancamos y las vamos conociendo?
¿Les Claro. parece? Claro. Yo creo que justamente es bien importante el conocer qué hay detrás, porque a veces nosotras mismas podemos clasificarnos, decir, soy la mamá, exagerada, la mamá tóxica, la mamá sobreprotectora, la mamá, y como que nosotras mismas nos clasificamos o nos ponemos estereotipos entre las mamás. Pero qué mejor que saber que a través del enneagrama, que es una ciencia, es una disciplina, ¿cómo le pondríamos? Viene, Sí. es una forma de abordaje Ujú. también terapéutico. El enneagrama nace con los sufis y por años estuvo oculto, no estuvo documentado. Claudio Naranjo lo trae a América y empieza a documentar todas las personalidades con características funcionales y disfuncionales. Ok. Que esa es la parte que vamos a ver, Ajá. que no es nada más que clase de mamá soy, sino qué tan sana soy como mamá o qué tan Ay. insana soy como mamá. Pues, ¿Te das Ok. cuenta? pues ya estamos listas. Exacto, sí, queremos saberlo todo. Oye, y mientras nos inspiramos aquí escuchando a Blanquita, vamos a tomar nuestro cafecito. Oigan, hoy estamos transmitiendo en un lugar Feliz. hermoso, Hotel Casa de la Loman Suites en la ciudad de Morelia, Michoacán. Vengan a disfrutar Morelia y vengan a hospedarse en este maravilloso hotel. Así que bueno, tómenle a su cafecito y te escuchamos, Blanca. Estamos listas. Bueno, esas 9 personalidades, como les decía, podemos responder desde mi parte sana cuando estoy en equilibrio. Es una herramienta de autoconocimiento y de comprensión del otro, ¿sí? Por eso tiene una línea de crecimiento. Cuando yo me conozco, puedo pretender, digo yo, conocer al otro. ¿Por qué? Va a tener determinadas características que me va a decir, tiende a ser este número, ¿sí? Hay 2 preguntas que yo hago para que se identifiquen más fácilmente. ¿De qué se queja la gente de ti? ¿Y qué te cuesta trabajo resolver? Y eso Wow, te va a dar más idea de lo que eres. te lo voy a anotar. Y no de lo Ok. que eres, de cómo vibras en eso. Porque lo que somos es otra cosa. Nuestra personalidad es el ego. Y el ego es necesario para vivir, ¿sí? Pero yo no soy ego. Ujú. Pero cuando me doy cuenta, estoy vibrando en mi parte de ego más insana. Ujú. Sí es necesario una parte. Porque si digo que es el traje que me pongo para salir, no voy a salir sin traje. ¿Sí? Es la ropa que utilizo para que me conozcan y cada quien nos vestimos de forma diferente, de acuerdo a nuestra personalidad. Ajá. Claro. Esas 9 personalidades tienen, los más comunes de los nombres son el 1, que es el perfeccionista, el 2, que es el ayudador, el 3, que es el empresario o es el competitivo, le llaman también, es como, puede ser el empresario, pero también puede ser el estafador. Y ahí ves, en el 3 ves muy clara la diferencia entre sano e insano. Entonces, el que siempre compite, pero que siempre compite consigo mismo, es con el primero que compite, el 3. El eneatipo 4 es el especial. Es el más emocional de todos. El 5, ¿Especial porque es emocional? O... no, son 3 emocionales, el 2, 3 y 4, Ok. el ayudador, el empresario o el triunfador, que también le llaman, Ajá. y el 4, que es el especial. Estos 3 son emocionales. De los 3, el más emocional es el 4. El 5, 6 y 7 son más llevados por el pensamiento, o sea, son más mentales. Y el 8, 9 y el 1 son más reactivos, más instintivos, más arrebatados, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Que nuestras 3 áreas estuvieran equilibradas. Claro. Ujú. Porque sí. seguramente tenemos de todos los números, ¿no? Exacto. Ujú. Yo siento, pero eso no quiere decir que no pienso y que no hago, ¿sí? Ujú. Yo sé que me cuesta más trabajo hacer, que tengo que levantar un poco el hacer. ¿Para qué? Para bajar un poco el sentir. Y entonces me equilibro. Claro. Oye, como dicen, ¿no? Si me choca,
me checa. Sí. Y eso justamente nos pasa con nuestras mamás. Y ahora seguramente a nuestros hijos les pasa con nosotros. Entonces, de acuerdo también al eneagrama, creo que podríamos descubrir qué es lo que me choca a mí, porque seguramente es la respuesta a las dos preguntas que nos hiciste al principio, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces te decía, el 4 es el especial, el Ujú. 5 es el observador o el investigador, va a ser Ok. alguien es el inteligente del eneagrama, ¿sí? Ok. O sea, tienen sus nombres, pero siempre es, el competitivo va a ser el 3, pero el sensible va a ser el 4, pero el bueno del eneagrama va a ser el 2, y le pongo bueno entre comillas porque el bueno puede crear codependientes y ya no es tan Ujú. sano, ¿sí? Demasiado bueno. Sí, demasiado bueno. O el 5, que todo sabe porque todo investiga, también puede aislarse a tal grado que no socializa, ¿sí? Ujú. O que niega sus emociones. Ujú. Claro. Y el 7 es el alegre. Ujú. El 8 es el líder y también puede ser un líder sano, insano. Cuando empiezas a descubrir qué personalidad eres, todos quieren ser líder o todos quieren ser triunfadores, Exacto. pero nadie quiere ser el estudioso o el inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el aislado, el que no socializa. Y el 9 es el pacificador o conciliador, es el que siempre está mediando o que hace cualquier cosa con tal de que no se pierda la paz. Ujú. Aquí no puede haber un problema porque si no, todo se altera. Y básicamente son eso. Exacto. Y como mamás creo que vamos adecuando cada, cada uno a, pues a nuestra historia, ¿no? Ujú. ¿Cómo podríamos saber qué tipo de mamá somos Ujú. en nuestra parte sana, pero sobre todo en nuestra parte insana? Porque creo que eso es lo que a todas nos interesaría trabajar y mejorar por nuestros hijos. Exacto. Sí, y ese es el trabajo del eneagrama. Descubrir mi ego y cuando estoy en el momento que caigo en la cuenta de que digo, oh, esto no soy yo, esto es ego. Cada uno tiene como características muy especiales. El perfeccionista, como dice su nombre, todo tiene que ser perfecto. Y la vida no es perfecta. Ujú. ¿De qué se llena? De frustración. Ujú. Esa mamá que quiere educar hijos correctos, perfectos, no puede ser. Y quiero que sea como yo quiero que sea, porque eso es lo que debe de ser. Esa es una de sus frases. Ujú. Debe de ser esto. El debe de ser para cada quien es diferente. Ujú. Ajá. Y entonces tiene la parte sana que es ordenada y es organizado y es metódico y es muy confiable porque es muy responsable, ¿sí? Pero a un hijo que educo con excesiva responsabilidad y aprieto demasiado, como el jabón que aprieto, ¿qué hace? Se va. Sale Se volando. va. Ujú. Entonces, cuidado. Cuando yo me veo diciéndole a mi hijo que tiene que ser perfecto, que aquí tiene que haber 10 y que la calificación, si no es 10 no es suficiente. Ahí me estoy viendo como una mamá que exige demasiado, ajá, y se autoexige también. Ok. ¿De qué manera más implícita también puedes cachar a una mamá perfeccionista? Porque seguramente las mamás que nos están viendo en el episodio dicen, a ver, yo quiero escuchar a Blanquita para identificarme Identificar. en cuál estoy. Entonces, sí, claro, lo obvio podría ser entonces como quiero que tu peinado esté perfecto, quiero que saques siempre 10, tienes que ser el mejor de la clase. Pero de una manera menos obvia, ¿qué también hace la mamá perfeccionista? La mamá perfeccionista se hizo con su mamá, ya se hizo, ¿sí? Entonces yo no me voy a pelear con que quiera que sea perfecto, mi hijo, me voy a pelear con que yo le exija perfección. Yo le puedo exigir, no exigir, desde ahí, la mamá perfeccionista exige. La mamá que solicita no es perfeccionista. Está pidiéndole que haga esto. Ok. Ujú. ¿Y qué es lo correcto? Porque digo, como mamá, ahorita estamos en la era en que somos amigas porque escuchamos, porque los comprendemos, pero hay una línea bien delgada entre la autoridad y entre la mamá amiga. Ujú. Y los niños es muy fácil que entre mamá e hijo que se rompa esa línea y se sobrepase.
¿no? O que los papás, como en la era que ya lo hablamos en algún episodio, que los niños ahora en la era de cristal ya no los puedes tocar porque se rompen. Ujú. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con sus sentimientos. Ujú. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde entra la mamá perfeccionista y la mamá que necesita tener autoridad pidiendo sin ser exigente Pidiendo, o solicitando, como solicitando, sí. mencionabas? Ajá. Cuando tú le pides, le das libertad de que elija. A veces queremos como construir la personalidad de nuestro hijo. Yo creo que lo que tengo que mostrar es mi personalidad en la parte sana, nada más. Cuando tú dices, ¿en qué momento dejamos de ser mamás perfeccionistas? ¿Y cuando somos amigas? Amigas, tú no eres amiga de tu hijo. Tú puedes Sí es. ser una mamá comprensiva y amorosa y entender sus emociones, ajá, más no ser su amiga. Exacto. ¿Te das cuenta? Y ese podría ser como el pecadito o la parte insana del 2, que soy tan amorosa que le permito todo. Porque pobrecito, mira lo que está pasando. Y entonces me estoy yendo a un 2 muy insano, un ayudador que está creando codependientes, que si lo tocas, como dices, se rompe. Si le tocas Así es. sus emociones. Así es. Has llegado a una palabra clave que justo dices codependientes. O sea, ¿qué tanto? El mundo de hoy definitivamente nos exige que las personas seamos más autónomas, más independientes, más seguras de nosotras mismas, más capaces de pues salir avante ante la crisis y las adversidades. ¿Qué tanto ayuda la mamá amorosa a formar hijos así? Yo tengo que expresar expresarles amor. No es con límite, ¿te das cuenta? Tengo que expresarle amor, pero pedir que ellos respondan a sus responsabilidades independientemente del amor que yo doy. Te pongo un ejemplo. Me encanta. Hacen cualquier cosa que pudieran hacer. Entonces, yo puedo separar al niño de la acción y le digo, a ti te amo, pero no me gusta lo que estás haciendo. Eso no está bien. En esta casa no te hemos enseñado eso. Claro. Oye, es bien difícil eso que dijiste de ser amigo o no ser amigo de tus hijos, ¿no? Porque uno quiere ser su amiga, porque quieres que te cuenten todo, porque quieres tener mucha comunicación con ellos, porque quieres crear este vínculo de le voy a contar a mi mamá antes que a todo el mundo, ¿no? Porque yo, pues, en mi caso siempre trato de dejarles súper claro que nadie en este mundo los ama, en primer lugar, más que su papá y que yo. Claro. Ni siquiera sus abuelos, aunque sus abuelos los aman, pero es otro amor. Claro. Y que también si en algún momento ellos tienen una dificultad o una situación de riesgo, de peligro, de incomodidad, nadie tampoco en el mundo va a resolver, atender, ayudar, escuchar como lo haríamos papá y yo. Entonces, trato de generarles esta conciencia de que es con nosotros a quien tienen que recurrir y contarnos y todo eso, ¿no? Pero entonces, ¿hasta dónde soy su amiga? Y me hago la cool cuando me cuenta algo que digo, ay, o sea, como que no está muy bonito, ¿no? O sea, mi hijo tiene 12 años y uno de sus compañeritos se empezó a ver a escondidas con una niña en un parque. Bueno, a mí casi me daba el ataque porque yo los veo súper bobos, ¿no? Y él vino y me contó. Entonces dije, wow, qué emoción me está contando. Pero obviamente yo no podía decir, ¿cómo? Pero si tienen 12 años y su mamá ya sabe. No, hay que hablar con su mamá, pero que, ¿cómo que se están viendo escondidas? ¿Y qué le dice? Y entonces el niño le dice a la mamá que va al parque a jugar con los niños fútbol un ratito, pero no es cierto. Se va al parque, incluso pues ya se da sus besitos con la niña, ¿no? Y entonces yo pues trato de crear este vínculo de, ay, qué emoción, y se gustan, y, ay, y es su novia, y a ver, y cuéntame, y no sé cuánto, y qué ha pasado con tu amigo, y cosas así, ¿no? Y le digo, ¿y tú qué harías, no? O sea, a mí me gusta como investigar él qué haría, como para decir, bueno, mi hijo está en el mismo canal. No le des este enlace de YouTube a tu hijo para que no vea este episodio porque ya te va a cachar. Ya sé. Exacto, no, pero, ¿y tú qué harías, Salvador, no? Claro. Y bueno, él ya me cuenta, ¿no?
Pero entonces ahí siento que soy mamá amiga, cool, no sé qué, pero luego en donde no puedo ser su amiga cool, porque entonces ya dicen que pues faltan al respeto o ya te ven como su igual y también pues hay situaciones en que me ha pasado que le tengo que decir, yo no soy tu amiguita de la escuela, o sea, soy tu mamá, pero entonces si él me ve cool, dice, pues ¿cómo? ¿Eres mi amiga o no? ¿Cómo hacemos esa diferencia? Es muy difícil. Sí, sí es difícil, pero fíjate, todo lo que tú me relataste, hubo un momento en que tú dijiste, ¿y tú qué piensas? Le dijiste a tu hijo, ¿y tú qué piensas? ¿Por qué? No vas a hacer un juicio sobre lo que está haciendo el otro niño. Ujú. Estás explorando qué piensa tu hijo de lo que está haciendo el amiguito, ¿no? Ok. Entonces ahí es donde te pasas al lado de mamá, ¿sí? Y entonces él dirá, pues no tiene nada de malo, mamá, ¿por qué no se lo dice a su mamá? ¿Sí? O, ¿y tú qué harías si si te gustara una niña? O tú lo harías igual que él. Ujú. Ajá. ¿Y por qué lo harías? Tú estás investigando, eso es bueno. Con un hijo hay que tantear, como decimos, hay que explorar, hay que Oye, curiosear. ¿qué tal que me dice, Claro. ah, yo ya Yo lo soy el hice, de al lado. yo le di la idea, Yo ay, le ya di no la voy a idea. ser Pues amiga. en realidad soy yo, pero Ahí, lo estaba ahí te diciendo pasarías muy a ser mamá y entonces vuelves a reafirmar las reglas de educación que hay en tu familia. Y entonces dices, yo como mamá creo que no por esto. Antes no, antes la educación era una imposición, era un uno. Y era, porque lo digo yo. Y ¿Y entre era las frases mejor está o ahí, peor a tu consideración? era peor. ¿Por qué? Porque impones, porque no comprende por qué. El comprender una situación te hace abordarla de mejor manera, ¿sí? Y entonces entiendo los pros y los contras, incluso entiendo que no tiene nada de malo, pero que la regla en casa no es esa, ¿sí? Y entonces acepto que mientras soy hijo de familia, yo tengo que acatar las reglas de mi familia. Ok, entonces la mamá uno es la de imposición. Es más impositiva Ok. y más le hace sentir al niño, para poder fijar esa imposición, le hace a sentir al niño culpa. Porque cuando le digo eso no está bien, el niño Claro. se hace Y tú lo chiquito. hiciste. Sí, eso Claro. no se hace. Tú dices, depende de la edad, el niño va a decir, soy malo, porque hice eso. Eso no se hace. Y la culpa lo lleva a aceptar la norma inflexible. Esa también tiene esa característica, que es inflexible. Todos ponemos reglas, pero somos flexibles en las reglas. No somos laxos, no permitimos todo. No, bueno, pues siempre acaba haciendo lo que quiere, pues entonces no hay reglas, ¿no? Y el uno, aparte de poner la remacha, la, la, la hace, no hay flexibilidad y si la llega a romper, arde Troya ahí. O sea, ¿Y qué Claro. pasa cuando vienes de mamás unos, pero tienes hijos de estas nuevas generaciones que definitivamente no van a poder tolerar una mamá uno porque vas a súper chocar, porque hoy los niños tienen voz, tienen pues sus propios ideas mucho más maduras y consolidadas, lo hablábamos con Cris, porque tienen otras herramientas que a lo mejor nosotras no tuvimos a los 12 o a los 13. Yo los veo a mis hijos muchísimo más maduros de cuando yo tenía esa edad, ¿no? Claro. Y entonces, por más que yo venga de una uno y Ujú. quiera ser un uno con ellos, o sea, bueno, es que arde Troya, pero para mal con ellos, Ajá, porque a ver, pero, o sea, espérate, si Claro. todo cuestionan, todo ellos tienen una explicación y a veces de verdad que sus explicaciones son súper válidas, ¿no? Ujú. Pero ¿no será que las uno también se mueven mucho en el miedo de fracasar en su trabajo como mamás y de que se te salga de control la maternidad y caigan en cosas que no deben y entonces por eso te vuelves súper impositiva? Porque yo creo que yo tengo mucho uno porque vengo de un uno, ¿no? Entonces, ¿no será que es en parte eso? O por lo menos ese sería mi miedo cuando yo pienso en ser en uno, ¿no? Y yo te diría, si soy uno y me reconozco ya como mamá uno, yo digo, solamente no tengo que pasar la línea de ser impositiva. O sea, la regla no se va a mover,
la forma en que vas a educar para ser mamá de hoy. Tienes que ser mamá de hoy porque los hijos son los hijos de hoy, Ujú. ¿sí? No vas a corregir como corrigió Exacto. mamá, tu mamá. Vas a corregir como la mamá de hoy que eres, que como tú dices, tengo más recursos para hacerse valer el límite, también, aparte de la regla, es el límite. La regla es esta y el límite es este. ¿Cuándo me volví flexible? Cuando yo dije, y el límite es este. Tú puedes llegar a las 3 y si son 3:15, una mamá, uno, insana, ya tiene la lista del castigo que le va a poner para esta semana y para el que sigue, para lo que no sé. No, hombre, mi mamá se metió por mí a la fiesta. O sea, imagínate. No, ya ni me esperó con castigo. Exactamente. O sea, ¿No? en el momento dijo, Sí. ya, O sea, sí. ya estoy aquí, tú no saliste, nos Exactamente. vamos. Y tú, Dios de mi vida, tiembla, vámonos, ¿no? Digo, tiene obviamente otras personalidades como conciliadora, generosa, muy amorosa, muy cariñosa, pero vamos a decir que en la parte estricta, que tampoco puedo decir que Que no no. funcionó, ¿no? Porque era Exacto. lo que yo te preguntaba, qué tanto estaba mal Exacto. lo de antes y qué tanto está bien lo de ahora? Ajá. Porque creo que también, las características sí transmutan en generaciones, Ujú. y nosotras tenemos que cambiar con ellas Ujú. también. Pero creo que lo de antes tampoco era malo. Justamente ayer platicábamos, de todo lo que hizo tu mamá de meterte, porque Miriam era una niña, muy tímida, era una niña que, pues, le costaba, fíjense, le costaba comunicarse y resultó comunicadora, Ajá. y su mamá la metió a clases de lo que pudo, oratoria, lo que fuera, ¿no? Concursos, lo que fuera. Pero fue imposición, Ujú. que era lo que le decía. O sea, a mí casi no me preguntó, tú vas a hacer, a concursar en el concurso de oratoria. Y yo temblaba. Y yo, ¿qué? No, pero yo no quiero hablar en público. Pero Que fue sí, bueno. porque tú necesitas aprender a desenvolverte y a desarrollarte. Y te vas a meter. Y si te haces pipí, no importa, pero vas a estar en el escenario. ¿Y qué crees? Que yo estoy haciendo lo mismo con mi hijo. Y cuando empieza él a decirme, me dijo, ¿pero por qué me quieres arruinar la vida, mamá? Me dijo cuando le dije, te vas a meter al concurso de saxofón, ¿no? Sí. Hay un concurso de solistas. Él toca en una banda, pero hay un concurso de solistas. Mm. Y yo le dije, ¿te vas a meter al concurso de saxo? Te voy a inscribir. Porque él es muy tímido, es introvertido y él tiene muchas cualidades maravillosas Sí. que si él las hablara y fuera más extrovertido, bueno, o sea, ese niño se come el mundo. Y con su papá estamos de acuerdo que hay que ayudarlo a trabajar su personalidad un poquito más abierta, que creemos que eso es lo único que le hace falta para ser un poco más hábil en ciertas cosas. Y dije, ahí va la mamá, Ajá. pues te metes al concurso de saxofón. Cuando ya lo inscribí y todo, obviamente me dijo, es que me vas a arruinar la vida, qué horror, yo parado en un escenario con el público y si me equivoco se van a burlar de mí. Él tiene mucho miedo al ridículo, ¿no? Y pues yo creo que a esa edad yo también, me daba pavor. Y estoy haciendo lo mismo que hicieron conmigo, pero entonces creo que estoy haciendo lo mismo que a lo mejor me impusieron porque funcionó en mí. Exacto. Pero eso no quiere decir que a lo mejor vaya a funcionar en él, ¿o sí? Puede ser, no lo puedes asegurar. ¿Qué estás haciendo? Le estás apoyando para que desarrolle algo que le falta desarrollar. Posiblemente lo vaya a ocupar o no. A lo mejor ese impulsarlo, ese imponerle, ese decir, hazlo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si tu mamá no te hubieras quedado más reprimida, te hubieras quedado con menos recursos? Sí, total. ¿Qué recursos va a ocupar? Pues de acuerdo a lo que se le va a presentar. El que Sí. sepa que no pasa nada si se equivoca en el recital, ajá, o que incluso en un recital se puede equivocar y en el siguiente no. Es ayudarlo a perder el miedo. Cada eneatipo tiene un miedo, Ok. un miedo específico, ¿sí? Miedo a, por ejemplo, a la imagen que yo voy a dar. Y entonces, ¿qué hago? Cuido mi imagen. Lo que hizo tu mamá sirve, y yo digo, ahora igual lo que yo hago para mi hijo, ¿sirve? Sí,
pero no sé para cuándo le va a servir. Ujú. Ok, Pero le estás dando más recursos, ok. ¿sí? Si es tímido, que quiero que se relacione más. Si es demasiado extrovertido, pues le voy a jalar y le voy a decir, espérate, Ujú, ¿sí? ujú. Sí, A unos los empujamos y a otros los detenemos. Sí. pues luego también exceso de presión en una persona que es muy tímida, en lugar de empoderarlo y ayudarlo, darle recursos, pues también lo puede privar, trabar y menos querer salir a hacerlo o atreverse, ¿no? Entonces, por eso justo en la vida debe de haber siempre una balanza y no Ujú. puede ser o blanco o O negro, negro. ¿no? Ujú. Entonces, fíjate, ya nos platicaste sobre la mamá perfeccionista, la impositiva, la amorosa. ¿Qué otro tipo de personalidades hay de mamás, Blanca? Ahí falta una, la sobreprotectora. Esa mamá que, bueno, no sé, yo creo todas tuvimos un poquito a los inicios de nuestros hijos Híjole, de protegerlos. yo sí ¿Tú mucho, sí? porque justamente tenía una mamá muy sobreprotectora, porque yo me Ok. enfermaba mucho de la gripa, de la garganta, yo tuve asma de chiquita, entonces mi mamá ¡fum! Me aventaba la Sobreprotección. cobija Ajá. para todos lados, o mis primos estaban rompiendo piñatas por ahí y yo estaba con un pasamontañas y adentro de un vidrio viendo cómo rompían la piñata, ¿no? Y resulta te lo juro que así era. Pero resulta que cuando mis hijos nacieron, yo también siempre los enchamarro, ¿no? Y yo siempre estoy, sí trae la chamarra, sí trae la Oye, pero chamarra. tú algún día dijiste, yo no voy a ser así con mis hijos, yo sí los voy a dejar que anden libres por la vida sin chamarra, o nunca dijiste eso. Claro, cuando yo iba a tener hijos, es que uno siempre dice, yo no voy a ser como mi mamá. Es Ujú, la ujú. realidad, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque somos buenos para ver los defectos. Porque justamente hay un libro, ¿no? Que dice, tu hijo, tu espejo. Exacto. Y justamente somos ese espejo reflejado de generación en generación. Ujú. Y es, mm, ay, pues es caótico, ¿no? Cuando llegas a ese momento. Ujú, Fíjate, me dices, ¿qué pasaría ahí? ¿Por qué sobreprotectora? Tengo que ujú. mirar esa acción, lo que yo hago, qué hay atrás, de dónde viene, por qué soy sobreprotectora. Ahí me estás hablando de miedo. Ujú. ¿De qué tienes miedo? De que se Sí, de que se enfermen. enfermen. Ajá. Sí, Entonces, por miedo a que se enfermen, todo el día los estoy cuidando. Y exacto. entonces les doy vitaminas y les pongo la chamarra y trato de que la casa esté toda en el mismo ambiente para que no haya corrientes y no sé qué. Y entonces no lo enseño a cuidarse. Sí, Lo cuido, no lo enseño a cuidarse, pero viene desde el miedo. claro. Oye, y cuando el miedo viene desde el miedo a tu sentir, Ujú, porque puede ser que el miedo venga a que el niño se enferme, pero también puede ser que el miedo venga a cómo me voy a sentir yo cuando el niño se enferme, ¿no? ujú. Y puedes pasar toda una vida viviendo en el miedo, Ujú. sobreprotegiendo a las personas, pero no tanto por lo que les pase a las personas, sino por lo que vas a sentir tú con lo que le pase a las personas. Yo no Entonces eso se vuelve egoísmo. Yo creo que se vuelve una vida tremendamente desgastante porque el miedo tiene una función, todas las emociones tienen una función. La función del miedo es protegerme, ¿sí? Mm, Mientras el miedo me protege, no hay problema. Pero cuando el miedo me paraliza, ya no sirve. ujú, Cuando el miedo me hace agredir, ya no sirve. O cuando el miedo me hace huir, tampoco sirve, ¿sí? ok. Entonces, eh, si estoy regida por el miedo, no te crees que nada más me va a dar miedo que se enferme. Me va a dar miedo de que sí pase el examen. Me va a dar miedo de que son las 5 y no ha llegado. Me va a dar miedo de que no pueda hacer esto, de que se esté poniendo en riesgo. ¿Cuál sería como el trabajo? El trabajo es yo controlo mi miedo y enseño a mi hijo que se cuide para que mi miedo disminuya. Incluso un día llegó a consulta una paciente que me dice, vengo porque tengo 7 años cargando el miedo. Y hoy estoy apanicada porque mi hijo me dijo, mamá, me cansé de cargar tu miedo. Ya. Ujú. Entonces, un chico de 12, 13 años, sus abuelos viven a 2 cuadras, le dice, voy a casa de los abuelos y le dice, llegando me hablas.
2 cuadras, llegando me hablas. Ujú. Y 12 años, 13 años. Entonces, mi miedo puede crecer, y mi miedo va creciendo cuando digo, ¿y si le pasa? ¿Y si viene? ¿Y si no viene? El y si le está dando de comer, de comer, de comer. Y yo no hago cosas por miedo, pero yo tampoco dejo que mi hijo haga cosas por miedo. Y el miedo se transmuta, ¿no? A él. Fíjate, el miedo, yo creo que debemos de hacer un episodio del miedo, pero cuando Sí. yo aprendí de todo el tema del Consumer Neuroscience y cómo funciona la mente humana, o sea, me sorprendió que justamente el miedo es el que nos hace tomar las decisiones, porque entonces todas las decisiones que tomas en la maternidad o en cualquier área de tu vida es por reducir un miedo que tú tienes o por resolver un miedo que tú tienes. Entonces, desde esa perspectiva digo, pues qué bueno que tengamos miedos, porque Sí. nuestro instinto de sobrevivencia entonces nos hace actuar, Mm. nos hace tomar decisiones, nos hace resolver. Mm. El problema es justamente cuando ese miedo nos hace controlar todas nuestras acciones Sí. y no que nosotros podamos hacer al revés, ¿no? Entonces, qué bueno que uno pueda como reducir los miedos o resolver los miedos que tú cargaste con tus hijos, ayudarles, dándoles herramientas, pero no justamente llenándoles de ese mismo miedo sin darles la herramienta, Claro. ¿no? Porque yo observo muchas mamás de, es que no te vayas a caer, es que no te vayas a, es que te vas a raspar, es que te vas a enfermar, Y es se- que no te vayas. y les entonces, pasa. Claro. Es que no, tenemos voz de profeta, además de eso, somos brujas o lo que tú quieras, Sí. ¿no? Pero justamente le dices eso a tu hijo y le pasa. Entonces estás sembrándole tu miedo a Sí. tu hijo, Eso. pero no le estás dando la herramienta, ¿no? Exacto. Entonces, Exacto. o sea, justamente cuando uno entiende la importancia del miedo en tu vida, es bueno tener miedo. Sí, Lo que sí. no está bien es que justamente el miedo nos controle Ajá. al grado que sea más fuerte que nuestras propias decisiones. Por eso hay esa famosa frase, ¿no? Que, o sea, actúa a pesar del miedo, o si tienes miedo, pues hazlo, pero hazlo Ujú. con miedo. Entonces, yo creo que justamente, no sé si hay un tipo de personalidad de mamá miedosa, yo creo que muchas somos miedosas, y más cuando somos mamás primerizas, ¿no? Eres como súper miedosa a todo, pues ¿por qué? Pues porque al no conocer las consecuencias o lo que puede pasar, pues tienes más miedos Claro. y luego pues los vas soltando, ¿no? Sí. Un día vi un meme que me llamó mucho la atención de una pediatra que sigo y que me encanta su trabajo, que era como una infografía, ¿no? Que decía, mamá, mamá primeriza, lo superabriga, hierve la leche, le controla siempre la temperatura, carga con las toallitas, para todos lados, no sé qué, ¿no? Hijo 2, pues la leche si está fría, pues que se te la tome como está, chamarra, sí, pero pues una porque se le olvidó porque venía corriendo, se raspó, pues nomás sacúdete ya, ¿no? Tercer hijo, Ya nada. sin chamarra, Levántate. se raspó, la El mamá- chupón del suelo. el chupón del suelo, cuál hervir, desinfectar, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque digo, yo no tengo ni 2 hijos ni 3 hijos, actualmente tengo uno, pero hasta yo misma ya me cacho así, o sea, en el primer año fui así, en el segundo año fui como la de hay más menos. Ya. Es que también ya te vas cansando. Claro. El miedo se reduce Y el con la miedo va necesidad. creciendo. Exacto. Pero justo aquí viene la pregunta de Pero lo que sí, te sí. estoy contando, o sea, la mujer o bueno, la mamá cambia también los tipos de personalidad de acuerdo a la edad del hijo o de acuerdo a la cantidad de hijos. ¿Eso tiene que ver o no? Acuérdate, la personalidad no cambia. Ujú. No cambia. Eso que soy siempre voy a Siempre. hacer. Ok. Y otra cosa que se agrega. Yo tengo un poco de cada uno de los 9 eneatipos. Yo soy un 2 y tengo un poco de uno porque soy muy ordenada, muy Ujú. organizada, muy metódica. Tengo un poco de 3 porque cuido la imagen, ¿sí? Porque me gusta arreglarme, aunque esté en casa. Tengo un poco de 4 porque soy muy creativa. Ajá. Tengo un poco de 5 porque me apasiona estudiar. Tengo un poco de 6 porque, y aquí no solamente ese 6 está regido por el miedo, el nombre del 6 es el leal. Por eso cuida tanto, no traicionar, siempre ser fiel a sus principios, a la persona con la que estoy. Ese es su lado muy sano. Su lado insano es dudar o
estar en ese miedo. Y hay que llevarlo a que se dé cuenta primero si la amenaza es real. Muchas veces tenemos miedo de algo que no es real, Sí. Ujú. que percibimos, y de ahí viene la ansiedad. La Exacto. ansiedad es un exceso de un futuro catastrófico que probablemente nunca suceda, o sea que ni siquiera es real. Ujú. Ujú. Entonces no fuiste cambiando, tu hijo fue creciendo, pero también fuiste moderando tu miedo y fuiste tomando no otras personalidades, sino tu personalidad que está mm, regida por un eneatipo, pero que tiene de los otros. A mí no me gusta estar en lugares donde hay conflicto y problemas y se agreden y me pone, y es una parte de 9. Ajá. El que tengo de 8, el 8 puedo tener algo insano como ser muy controladora, por ejemplo, y me justifico porque digo que soy ordenada, ¿sí? Ujú. O sea, el 8 es un líder que puede someter, pero que puede impulsar también. Ajá. Ujú. O un 7 de alegre. Dije 7 y aprendo un montón. Yo creo que he aprendido a reírme y a disfrutar como ella lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces también tengo eso, pero también tengo a mis hijos y a mis hermanos que influencian en mi personalidad, más no se mueve mi personalidad. Sigo siendo 2. Ok. Ok. Tengo otra pregunta, Sí. justamente con esto que si mi cerebro viene a 1000 por hora. A ver, yo sé que ya tengo mi personalidad y que tengo un toquecito de todos los números que tú nos acabas de enseñar. ¿Qué tan bien o mal está que uno como mamá decida asumir roles? Voy a ponerte un ejemplo para ser más clara, porque igual no es la forma en como tú lo dirías, la característica. Por ejemplo, yo en la relación con mi hijo, dice, oye, la consulta no es gratis. Claro. Aquí en terapia cuesta. Acá estamos sacando, bueno, yo con mi hijo, pues soy la mamá amorosa, ¿no? En el sentido de que incluso como yo detecto que mi hijo es kinestésico, muy sensorial, entonces sabes que el abrazo siempre está presente, el reírnos juntos, o sea, las emociones a flor de piel. Pero entonces, también como él sabe que yo soy muy linda con él, pues ya llegó una edad en donde ya es consciente y no quiero que me manipule lo amorosa, ¿verdad? Entonces yo asumo mi rol de mamá, como firme, ¿no? Entonces hasta cambio la voz. Por ejemplo, si estamos jugando no sé qué, pero algo ya no me pareció, ya es, Betito, o sea, ya uso un timbre de voz alto, firme y duro, pues porque es como, cara, ¿no? Entonces, este niño decir, o sea, mi mamá es bipolar porque primero está bien contenta, algo ya no le pareció y hace su voz. Y entonces él mismo en ese momento dice, mami, así como de, ya sabe que viene el regaño con mi cambio de voz. Eso de que la mamá tenga como roles Multifacética. ¿es bueno o es malo? Primero, ¿qué edad tiene tu hijo? 3 años. 3 años. Bueno, a los 3 años todavía no tiene todavía tan formado, o sea, como la capacidad de decir, mi mamá es amorosa, pero a veces se enoja. O sea, está descubriéndote, así como tú lo descubres a él, él también te descubre a ti. Porque mi mamá cambió el tono de voz. ¿Por qué ahora está así? Y entonces él está aprendiendo que mamá puede ser amorosa, pero que cuando él hace algo que a mamá no le gusta, por eso dijo, bien decías, Miriam, moldeamos a los hijos. El moldeamiento es una técnica que se trabaja en terapia cognitivo-conductual, muy apropiada porque vamos quitando lo que no queremos. Yo no quiero que haga eso. Cuando le dices Betito, él sabe que se tiene que parar, porque el tono de voz de su mamá cambió. Porque su mamá es las dos cosas. Alguien amoroso, pero que pone límites. Sí, de hecho es Betito, buena onda, y es Beto. Ya, cambió. El límite es más drástico. Ya valió. Betito. Beto. ¿No? Sí, pero si no le dices así, él no va a entender que eso que Exacto. está, no se va a parar. Incluso va a seguir haciendo lo que está haciendo. Pero esa llamada de atención hace que voltees y dices, sí, mamá. Ajá, Y sí, ahí claro. está el moldeamiento que tengo que aprender. Sí, ¿no? dime. Esa comunicación no verbal que tenemos también con los hijos. Estaban con
O sea, yo tenía una Con la amiguita mirada. No, o sea, Ni te era hablaban. el apodo, o sea, como el de que te cariño, pero cuando estaban enojadas yo tenía unos amiguitos que la mamá le gritaba, Ovidio Manuel Eugenio, para acá, ¿no? Pobre. Ya todos sabíamos que decir Ovidio, o sea, decirle los 3 nombres. Oye, ya con el nombre sabes qué personalidad tiene la mamá o el papá, quien se lo haya puesto, ¿no? Oye, yo soy de las de 3, 2, Conteo. ¿Ah, sí? 1. Vuelvo quedas, a ¿no? repetir Ya. 3. y te quedas así que al 1 ya me hagan caso, que al 1 ya. 2.5, 1.5. Ok, y vuelves a contar en un decibel más alto. Sí. 3. O sea, y vuelves a contar. O llega un momento en que le dices, hoy no cuento. Se acabó. Exacto. Ajá, exacto. Exacto. Es que no es 3, 2, 1, es 1, 2, 3. Porque Ajá. tiene que ver también la edad de tu niño. ¿sí? Exacto. Porque un niño de 3 años, pues dice, ¿qué estará contando Sí, mi me mamá? cuenta el 4, 5. Sí, le falta. Sí. Sí, pero Oye, el niño no. pero está padrísimo que las mamás que tienen niños que están menores de los 12 años, bueno, yo todavía al chiquito le quedan algunos años, también a la Vale, pero está padrísimo saber todo esto que nos cuentas, Blanca, porque entonces tenemos esta súper herramienta de poder, pues, moldear, ¿no? Ujú. Como bien dices, moldear y tener, pues, la capacidad de poder inducirlos más en sus cosas positivas, porque si bien, como dices, la personalidad ya no cambia, y yo creo que la personalidad, no lo sé, creo que sí tenemos una como muy en lo profundo desde que nacemos, porque, pues, de acuerdo pues, a tus rasgos y a lo que ya eres en esencia, pero qué padre que tengas todo este tiempo como mamá para poder formarte y poder guiarlos de una mejor manera. Sí. Claro, hay incluso en el enneagrama gráficas en las que te dice, ¿cómo convertí a mi hijo en un 3? Y empiezas a ver los mandatos que di, Ujú. ¿sí? Lo que pasa es que en algún momento tú también hablabas de la manipulación. Cada uno, cada uno de los eneatipos manipulamos de forma diferente. Ujú. Cómo yo fui dando órdenes y qué órdenes oyó mi hijo, ¿sí? Yo di las mismas para todos, pero unos oyeron unas y otros no las oyeron, Ujú. ¿sí? A lo mejor ese 2 no oyó que la querían y entonces, ¿qué hizo? Pues buscar amor. Lo que estamos buscando es aceptación, es amor. Y entonces, cuando a mí me dijeron, qué linda niña que ayuda a todos los demás, yo decía, aquí recibo amor, seguía ayudando a los demás. Qué buena niña que siempre hace lo que debe de ser y correcta, propia, hice lo que tenía que hacer. Ujú. ¿Te das cuenta? Claro. Obediente me volví. Y cuando me dijeron, oye, mira que tu hermano está haciendo esto y esto, tú no puedes quedarte atrás. Y Ujú. entonces me volví competitiva. Sí, y estoy dando una orden, ¿eh? Pero Ujú. puede haber un montón. Y yo di la misma orden para otro de mis hijos y el otro dijo, ¿qué dijo mi mamá? ¿Quién sabe qué dijo mi mamá? Ujú. Entonces, ¿será que esa ya es tu esencia? ¿No? Porque como bien dices, pues puedes tener 5 hijos y tú educar igual y los 5 ser diferentes, Claro. porque son diferentes números. O sea, ¿será que también cada quien toma Ujú. lo que va necesitando de la vida? Por eso cuando decías de Salvador, Ujú. tú le vas a dar eso mismo que te dieron a ti y que a hoy te das cuenta que te sirvió Ujú. para mucho, ¿sí? Y que, por ejemplo, que no era que no tuvieras miedo, es Ujú. que entrabas, el valiente no es el que no tiene miedo, es el que a pesar de su miedo hace Exacto. lo que se espera, ¿no? Ujú. Es la que le doy la cara al miedo. Y a lo mejor él no va por ese rumbo, Ujú. pero sí tiene esa herramienta, ¿eh? Va a Ujú. decir, como cuando mi mamá me metió al concurso, Ujú. o cuando mi mamá me metió, a lo mejor la orquesta no es tan amenazante, pero solito ya es más amenazante. ¿te das Exacto, cuenta? claro, no, bueno, él en grupo se siente muy cómodo. Claro, claro. Pero a lo mejor no, incluso no en el saxofón, Ujú. sino de repente la vida le pide que él solo hable y diga esto.
Ujú, Y ahí vendrá ese aprendizaje de mamá ujú, me puso a mí solo a pesar de que los demás vieran que no lo hago bien. ujú. Y no pasa Y no nada. pasa nada. Y no pasa nada. Porque Exacto. aprendo del error, no aprendo, o sea, de los aciertos, pues me siento muy bien, de los aplausos, pues los agradezco, de Ujú, los éxitos, pues los disfruto, pero del fracaso y del error aprendo. Ya exacto. sé que por ahí no. Exacto. Oye, este tema, bueno, nos da para seguir hablando, pero me encantaría que empezáramos a cerrar y bueno, que cada una fuera dando sus conclusiones, con qué se quedan, qué se llevan de tarea, de trabajo. Yo quisiera decirles a todas las mamás que nos escuchan que pues a lo mejor este proceso que vivimos las mamás va cambiando año con año y que puede resultar súper complicado y caótico, pero hoy tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance que nos permiten precisamente conocer más a profundidad a nuestros hijos, conocernos más a profundidad a nosotras y entender también a quienes nos educaron y nos criaron. De esta forma, evitamos hacer juicios de nuestros padres, evitamos juzgar a nuestros padres, porque al final del día ellos hicieron con nosotros con las herramientas que tuvieron en ese momento, ¿no? Entonces, no se vale que si hoy nosotros tenemos nuevas herramientas, pues no las utilicemos. Entonces, algo tan simple que yo les podría dejar de tarea y que seguramente Blanca también sería, métanse incluso a Google, a Internet y busquen el eneagrama de la personalidad y busquen los 9 tipos de la personalidad y van a encontrar las características buenas de su personalidad y la parte insana de tu personalidad, ¿no? Y tú solita te vas a descubrir y vas a decir, ay, yo soy un 2 pero al 100%, pero tengo algo de 5, pero tengo algo de esto. Puedes tener un pedacito de cada cosa y eso te ayuda mucho a saber cómo moverte y también a cómo conectar con tus hijos al descubrir las personalidades de ellos, Claro, ¿no? claro que sí. Sí, porque por eso le llama herramienta de autoconocimiento. Me descubro, descubrirme yo todos los días, haciendo qué. Y de comprensión al otro. Como tú dices, las herramientas que tenían eran menos. Ujú. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y entonces yo comprendo, ajá, y comprendo a mis hijos que ya tienen una personalidad definida y digo, ah, está desde su miedo, está manipulando, ¿no? Está desde el deseo que tiene de recibir eso que cree que no tiene. Está, y entonces yo entiendo al otro, no lo juzgo, es muy diferente. Ujú. Exacto, Cris, sí. Pues yo me quedo con mucho agradecimiento. La verdad es que yo amo cada capítulo de podcast porque aprendemos muchísimo. La verdad es que en cada uno de los capítulos te quedas con algo maravilloso y me ha encantado conocerte. Me quedo con el agradecimiento a mis padres y me quedo pensando mucho en la educación a través del miedo. La Ujú. verdad es que yo estoy leyendo ahorita un libro que les quiero mucho recomendar, que es Piensa como un monje, de Jay Shetty, y si lo pueden leer, chicas, creo que también les va a servir muchísimo, porque justamente cuando fuimos educados a través de el miedo, o el miedo fue algo que impactó en, pues, en nuestra educación central, cuesta mucho trabajo moverte de ahí, pero no es imposible. no, Así que con todas estas herramientas, como bien lo dice Miriam, que tenemos ahora, es imposible que no nos demos la oportunidad de poder tomarlas. Así que yo me llevo de tarea estudiar ese eneagrama, estudiarlo primero para mí, después para mis hijos y después para compartirlo. Muchas gracias. gracias a ti. Me encanta. Bueno, pues yo antes de cerrar con mi conclusión, quiero dar las gracias a Alexandra Esquivel, que hoy nos vemos más lindas que de Ay, sí. Y es que, bueno, pues para nuestro shooting, Alexandra Esquivel nos hizo todo el make-up, hairstyling. Entonces, muchas gracias. Eres un bombonazo y un amor. Y Nos hace ser mamás muy felices el día de hoy. Y sentirnos muy jóvenes y bellas. Exacto. Y bueno, yo me quedo con que, ay, son muchas cosas, pero darte las gracias, Blanquita, me encantó conocerte y escucharte. Y creo que siempre la transformación debe de suceder primero en uno y luego en los demás. Ujú. Y creo que justo las mamás de hoy, con niños de hoy, debemos de ser muy conscientes de qué personalidad tenemos, quién queremos ser, quién no queremos ser, pero también desde la empatía,
¿sí? Desde la empatía hacia el otro, yo me descubro, yo me conozco, porque entonces reaccionaré o actuaré de una mejor forma, no nada más consciente, sino también más empática. Y creo que si las personas en general, las mamás, pues somos el centro del universo, no, perdón, somos las líderes en la familia, las líderes en la educación, pues tenemos toda la responsabilidad de prepararnos. A muchas nos llegó la maternidad de repente, a muchas la planeamos, pero entonces que no se queden en el deber ser de cuidar, llevarlo a clases, llevarlo a la escuela, hacer la tarea, porque es el deber ser, o sea, que también tengamos ese compromiso de, si ya soy madre, pues me preparo para ser la mejor madre, descubriendo primero quién soy yo y a mis hijos. Entonces yo creo que ese es como el compromiso que debemos de tener Me encanta. todas las mamás en la era de la información. Así Claro, es. claro que sí, gracias, gracias. Hay un libro en el que creo que se resume, o sea, hay cantidad de libros, pero en el que podrían encontrar un poco de miedos, deseos, virtudes. Se llama La sabiduría del eneagrama y de verdad creo que ahí tienen mucha Lo información. pondremos en la descripción del La programa sabiduría para del que enneagrama, lo bueno. sigan. Ok, mi querida Blanca, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a todas las que hoy nos conectamos a través de YouTube, Spotify, Facebook, ya saben, Instagram, TikTok, por todas las plataformas, no hay pretexto, nos pueden encontrar. Gracias por haber estado con nosotras en un episodio más. Gracias a Casa de la Loma que hoy nos recibió en este lugar maravilloso. A Alexandra también muchas gracias por habernos dejado así de guapetonas para nuestras fotos. Y pues nos vemos en el próximo episodio, ¿verdad, chicas? Así Y es. recuerden que Como tú ninguna. Este episodio fue presentado por Nash Selections, Alexandra Esquivel Styling, Palette MX, Hotel Casa de la Loma, Alpha Medical Experts, Business Women, Women Coaching. Como tú ninguna es una comunidad que formamos todas. Acércate a nuestras redes sociales en @comotuninguna_podcast a través de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y por supuesto Spotify. Nada es más fuerte que una mujer que se ha reconstruido a sí misma.